Azbin Hotel Fanfic. La maldición de tu amor. Capítulo 13. El baile. Noche 4. XXX. Alastor despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas del hotel. Se levantó lentamente, sintiendo una extraña niebla en su mente. Intentó recordar los eventos de la noche anterior, pero todo lo que venía a su memoria era la imagen de Charlie saliendo furiosa del hotel y enfrentándose a Valentino. Después de eso, todo se volvía borroso, lo cual era inusual para él, ya que siempre tenía una memoria impecable. Con una expresión pensativa, se dirigió al comedor, donde encontró a todos desayunando. Charlie estaba sirviendo café con su usual sonrisa, aunque parecía un poco más reservada que de costumbre. Alastor se unió a la mesa, observando a cada uno de los presentes mientras conversaban y comían. No hizo preguntas. Prefería investigar por su cuenta. Después del desayuno, los residentes se dispersaron para realizar sus actividades de rehabilitación, mientras Alastor se retiraba a su estudio para grabar su programa de radio. A medida que la tarde avanzaba, su mente seguía volviendo a los fragmentos perdidos de la noche anterior. Decidió no compartir sus preocupaciones con nadie, ya que no era de aquellos que revelaban sus asuntos personales con facilidad. Más tarde, Alastor fue a la oficina de Charlie, encontrándola sumida en sus anotaciones sobre las actividades del día y algunos altercados que habían ocurrido. Alastor se dejó caer en un sillón individual, estirando las piernas y cruzando las manos detrás de la cabeza, observando a Charlie mientras trabajaba. «Día agitado, ¿verdad?», comentó Alastor, buscando iniciar una conversación. Charlie levantó la vista de sus papeles y esbozó una sonrisa cansada. «Sí, ha sido un día largo. Pero estoy contenta con el progreso que hemos hecho». Alastor observó sus gestos y notó la ligera tensión en su expresión. Decidió no presionarla con preguntas sobre lo que había olvidado, pero su curiosidad seguía picándole. «¿Te parece si damos un paseo?», sugirió Alastor, viendo que Charlie parecía un poco frustrada. «Podría despejar tu mente». Charlie asintió, agradecida por la sugerencia. Ambos salieron del hotel y comenzaron a caminar por el sendero cercano. La brisa fresca de la tarde les ayudó a relajarse. «Alastor», comenzó Charlie, rompiendo el silencio, «sobre lo que pasó anoche, mientras regresábamos al hotel, hubo algo que me quedó en la mente». Alastor la miró con interés, aunque mantuvo su expresión neutral. «Ah, sí. ¿Y qué sería eso?» «El coqueteo. Te mostraste diferente». Alastor arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Coqueteo? Mi querida Charlie, ¿acaso has estado trabajando demasiado? No recuerdo haber hecho tal cosa. Quizás fue solo tu imaginación». Charlie se detuvo en seco, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La indiferencia de Alastor y su tono burlón la hicieron sentirse confundida y un poco herida. Quizás tengas razón. Debo haberme equivocado. «Necesito volver a la oficina», dijo Charlie, su voz temblando ligeramente. Sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al hotel. Alastor la observó irse, su mente aún enredada en los eventos confusos de la noche anterior. Se quedó un momento más en el sendero, pensando en lo que podría haber olvidado y por qué. Charlie llegó a su oficina y cerró la puerta, dejando escapar un largo suspiro. Sentía una mezcla de frustración y preocupación que no podía ignorar. Se dejó caer en su silla, tratando de ordenar sus pensamientos. La confrontación con Valentino había sido intensa, pero no era eso lo que más la inquietaba. Era Alastor, su comportamiento inusual y su negación de lo que había sucedido. Charlie sabía que él no era de los que olvidaban las cosas fácilmente, lo que solo aumentaba su confusión. Después de unos minutos de intentar concentrarse en su trabajo, se dio cuenta de que no iba a poder seguir así. Necesitaba un respiro, un momento para aclarar su mente. Decidió salir del hotel y caminar por los jardines, esperando que el aire fresco y el silencio la ayudaran a pensar con más claridad. A medida que se alejaba del edificio, sus pensamientos seguían girando en torno a Alastor.
Recordaba con precisión cada detalle de su coqueteo, algo que nunca había visto en él antes. La desconcertaba cómo podía actuar de esa manera y luego pretender que nada había pasado. Se detuvo junto a una fuente, observando el agua mientras caía en cascada. Las palabras de Alastor resonaban en su mente, y no podía evitar sentir que había algo más detrás de su comportamiento. Charlie cerró los ojos y repasó mentalmente los eventos de la noche anterior, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Se dio cuenta de que todo lo que llevaba, desde la ropa hasta el perfume, era lo mismo de siempre. Excepto por una cosa: la noche anterior, había estado en su forma demoníaca. En ese momento, recordó algo que su madre le había mencionado hacía tiempo sobre su herencia como súcubo. Aunque nunca había explorado esa parte de sí misma a fondo, sabía que los súcubos tenían habilidades especiales relacionadas con el encanto y la atracción. Charlie regresó apresuradamente al hotel y se dirigió a la biblioteca. Buscó información sobre los súcubos y sus habilidades, con la esperanza de encontrar respuestas. Encontró un libro antiguo y comenzó a leer con avidez. Descubrió que los súcubos no solo robaban energía vital a través del contacto íntimo, sino que también liberaban una especie de feromona que podía despertar una parte del cerebro, haciendo que quien la oliera percibiera al súcubo como irresistiblemente atractivo. «Esto tiene que ser», murmuró Charlie para sí misma, cerrando el libro con un gesto decidido. Ahora sabía que probablemente había influenciado a Alastor sin querer. Necesitaba encontrar una manera de hablar con él y explicar lo que había descubierto, pero primero tenía que asegurarse de que entendía bien cómo funcionaban sus habilidades para no repetir el mismo error. Con un plan en mente, Charlie se puso a estudiar más sobre su herencia de súcubo, determinada a controlar mejor esa parte de sí misma y a encontrar una manera de resolver la confusión con Alastor. Charlie seguía inmersa en los libros de la biblioteca cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Alastor, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y una sonrisa enigmática. «¿Estás lista?», preguntó Alastor, rompiendo el silencio. Charlie lo miró, un poco confundida. «¿Lista para qué?». Alastor se acercó, sus ojos brillando con su usual astucia. «Para el baile, claro. Esta vez no hay nada que nos lo impida». Charlie parpadeó, recordando de repente la invitación al baile en el barrio caníbal. Había estado tan ocupada tratando de entender sus poderes que casi lo había olvidado. Se levantó rápidamente, tratando de reordenar sus pensamientos. «En unos momentos más me cambiaré y te esperaré en la recepción». Alastor asintió, complacido, y se retiró con su característico aire de confianza. Charlie cerró el libro que estaba leyendo y se dirigió a su habitación para prepararse. Escogió un vestido elegante que resaltaba su porte y presencia, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Se miró en el espejo, respiró hondo y se sintió lista para enfrentar la noche. Cuando bajó a la recepción, encontró a Alastor esperándola. Él le ofreció su brazo con un gesto galante. «¿Lista para deslumbrar a todos?», preguntó con una sonrisa. Charlie sonrió, aceptando su brazo. «Por supuesto. Vamos a mostrarles lo que realmente significa una noche inolvidable». Salieron del hotel y se dirigieron al barrio caníbal, donde el baile estaba en pleno apogeo. Las luces brillaban, la música resonaba en el aire, y los demonios de todas partes se habían reunido para la celebración. Charlie y Alastor caminaron juntos, atrayendo miradas y susurros de admiración y curiosidad. En el centro de la plaza, Rosie estaba organizando el evento con su usual entusiasmo. Al ver a Charlie y Alastor, se acercó con una amplia sonrisa. «¡Qué alegría verlos aquí!», exclamó Rosie. Estaba empezando a pensar que no vendrían. Charlie sonrió en respuesta. «No podíamos perdernos esto. Gracias por la invitación, Rosie». La música cambió a una melodía más lenta y elegante. Alastor hizo una leve reverencia. «¿Me concedes esta danza, Charlie?». Ella asintió, dejando que Alastor la guiara hacia la pista de baile.
Mientras bailaban, se sentía como si todo el mundo desapareciera, dejándolos a ellos dos en un momento perfecto. Gracias por esto, Alastor, dijo Charlie en voz baja. Realmente necesitaba una noche así. Alastor la miró, sus ojos reflejando una calidez rara vez vista en él. Siempre es un placer, Charlie. Siempre es un placer. Mientras Charlie y Alastor bailaban, la emoción del momento comenzó a despertar nuevamente las habilidades de súcubo de Charlie. Sin darse cuenta, empezó a liberar las feromonas que hacían que su presencia fuera aún más irresistible. Alastor, sensible a estas sutilezas, comenzó a comportarse de manera más coqueta, algo inusual para él. ¿Sabes, Charlie?, dijo Alastor con una sonrisa que bordeaba lo seductor. Esta noche estás deslumbrante. No puedo apartar los ojos de ti. Charlie sintió un calor subirle por el cuello y las mejillas. Aunque sabía lo que estaba pasando, decidió que no estaría mal aprovecharse un poco de la situación. Gracias, Alastor. Eres todo un caballero esta noche, respondió, su voz suave y encantadora. Alastor la atrajo un poco más cerca mientras seguían bailando, sus ojos fijos en los de ella. Solo hago lo que cualquier demonio sabio haría en presencia de una belleza como la tuya. Charlie sonrió, disfrutando del coqueteo. Sabía que esto era fruto de sus feromonas, pero había algo tentador en dejarse llevar por el momento. Entonces, ¿me concederías el honor de una noche inolvidable?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alastor inclinó la cabeza, su sonrisa ampliándose. Con mucho gusto, querida. Hagamos que esta noche sea legendaria. La música continuaba envolviéndolos, y la energía entre ellos era palpable. Charlie decidió dejar de preocuparse por las consecuencias y simplemente disfrutar del momento. Se permitió ser más juguetona, provocando a Alastor con comentarios sutiles y miradas insinuantes. Después de varios bailes, Alastor la condujo fuera de la pista, llevándola a un rincón más tranquilo del lugar, donde las luces eran más tenues y la música más suave. Se sentaron en un banco, aún tomados de la mano. Charlie, debo admitir que esta noche ha sido excepcionalmente encantadora, dijo Alastor, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Lo mismo digo, Alastor. Pero dime, ¿qué piensas hacer para mantener este encanto?, respondió Charlie, disfrutando del juego. Alastor se inclinó hacia ella, su voz baja y seductora. Creo que esta noche apenas comienza, mi querida. Tengo muchas ideas para hacer que sea aún más especial. Charlie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo en la intensidad de Alastor que la atraía. Entonces, Alastor, ¿qué sugieres que hagamos a continuación?, preguntó, sus ojos brillando de anticipación. Alastor sonrió, su mano acariciando suavemente la de ella. Mientras la conversación entre Charlie y Alastor se volvía cada vez más cargada de tensión, Charlie sintió como sus habilidades demoníacas se intensificaban. Sin pensarlo, dejó que su forma demoníaca emergiera parcialmente, sus cuernos brotando suavemente de su frente y su cola serpenteando con gracia detrás de ella. Su presencia ahora era aún más intensa y seductora. Alastor, al notar el cambio, se sorprendió. Su comportamiento se volvió más sumiso, sus movimientos reflejando una mezcla de admiración y respeto. Miraba a Charlie con una mezcla de deseo y fascinación. Eres aún más impresionante así, dijo Alastor, su tono y postura indicaban una deferencia inusual en él. Charlie se inclinó un poco hacia él, dejando que su cola se moviera de forma juguetona alrededor de sus piernas. Su voz era un susurro seductor. Me alegra que lo notes, Alastor. Sus ojos brillaban con malicia y diversión. Esta noche, creo que tengo el control. Alastor la miró, consciente de su posición. Aunque su usual seguridad parecía desvanecerse, aún había un toque de su encanto característico en su mirada. Entonces, ¿qué planeas hacer con ese poder, Charlie?, preguntó, su tono suave y expectante. Charlie sonrió, su cola acariciando levemente la pierna de Alastor.
Su actitud era juguetona, picante y un tanto pervertida. Bueno, primero, dijo, acercándose aún más. Creo que me gustaría ver hasta dónde puedes llegar con este nuevo juego. Con un movimiento ágil, Charlie se acomodó sobre las piernas de Alastor, su forma demoníaca haciéndola aún más irresistible. Alastor, aunque sorprendido, aceptó su posición con una mezcla de admiración y obediencia. Estoy a tu disposición, Charlie, susurró, su tono reflejando una sumisión genuina. Haz de esta noche lo que desees. Charlie se inclinó hacia adelante, disfrutando del poder que ahora tenía sobre él. Su sonrisa era traviesa y segura mientras comenzaba a explorar esta dinámica nueva y excitante entre ellos. Vamos a hacer que esta noche sea inolvidable, Alastor, por lo menos para mí, dijo, su voz cargada de promesas y expectación. La atmósfera entre ellos se cargó de una energía electrizante mientras Charlie tomaba el control y Alastor se dejaba llevar por su influencia. La noche prometía ser tan legendaria como ellos deseaban. Charlie disfrutaba de su nuevo rol dominante, su forma demoníaca agregando una intensidad adicional a la atmósfera. La sonrisa juguetona en sus labios nunca se desvaneció mientras se acomodaba sobre las piernas de Alastor, disfrutando del control que tenía sobre él. Su cola se movía lentamente, acariciando y provocando a Alastor mientras sus cuernos brillaban con una luz seductora. Alastor, aunque se sentía abrumado por la presencia dominante de Charlie, no podía evitar sentirse cautivado por su energía y determinación. Sus manos estaban en su regazo, y su mirada se mantenía fija en ella con una mezcla de respeto y deseo. Charlie, ¿realmente sabes cómo tomar el mando?, murmuró Alastor, su voz casi temblando de anticipación. Charlie se inclinó hacia él, sus labios apenas rozando los de Alastor mientras hablaba. Y me encanta tener el control, Alastor. Su voz era un susurro sensual. No te preocupes, esta noche no habrá escapatoria para ti. Con un movimiento suave, Charlie deslizó su mano hacia el cuello de Alastor, ejerciendo una ligera presión que le hizo arquear la espalda. La sensación de poder la excitaba, y se aseguró de que él supiera que ella era la que llevaba las riendas. Alastor se relajó, dejando que Charlie dictara el ritmo de la noche. Charlie comenzó a jugar con la situación, inclinándose más hacia adelante, su cuerpo presionando ligeramente contra el de Alastor. La energía entre ellos era palpable, y la tensión se volvía casi tangible. Charlie aprovechaba cada momento para intensificar su influencia, sus movimientos calculados y provocativos. Ahora, Alastor, ¿qué harás para demostrarme que te mereces esta noche tan especial?, preguntó Charlie, su voz cargada de desafío. Alastor levantó una ceja, sabiendo que debía responder a su provocación. Aunque se sentía sumiso, su mirada mostraba un deseo ardiente de complacerla. Haré todo lo que esté en mis manos, Charlie, respondió, su tono comprometido. Solo dime qué necesitas, y lo cumpliré. Charlie se inclinó hacia Alastor, su aliento cálido acariciando la oreja de él. Sus labios estaban a punto de rozar su piel mientras susurraba con una voz cargada de sensualidad. Dime, Alastor, ¿cuánto me quieres? Alastor cerró los ojos por un momento, sintiendo el estremecimiento de la proximidad de Charlie. Su respuesta fue un susurro ansioso. Te quiero más de lo que puedo expresar con palabras, Charlie. Charlie sonrió, su voz aún más suave y provocativa. ¿Y cuánto me deseas? Alastor respiró profundamente, sintiendo la presión de sus palabras y la cercanía de Charlie. Su respuesta fue una mezcla de deseo y sumisión. Te deseo con una intensidad que va más allá de lo imaginable, Charlie. Charlie continuó, acercándose aún más, su cola juguetonamente enrollándose alrededor de la pierna de Alastor. ¿Y cuánto me necesitas? Alastor se estremeció ligeramente, su voz temblando de necesidad. Te necesito más de lo que puedo soportar, Charlie. Charlie se inclinó aún más cerca, sus labios casi tocando los de él mientras susurraba la pregunta final. ¿Y cuánto me amas? Alastor abrió los ojos y miró a Charlie, sus ojos llenos de una pasión abrumadora. Te amo con cada fibra de mi ser, Charlie.
Eres todo para mí. La respuesta de Alastor hizo que Charlie sonriera, satisfecha y excitada por la intensidad de sus palabras. Charlie se levantó lentamente, sus movimientos llenos de gracia y confianza. Su mirada permanecía fija en Alastor, quien la observaba con una mezcla de fascinación y expectativa. La sonrisa de Charlie era traviesa mientras comenzaba a moverse al ritmo de la música, sus caderas balanceándose de manera sensual. Su cola se movía con elegancia, serpenteando de un lado a otro, agregando una capa adicional de seducción a su baile. Cada movimiento era calculado, diseñado para captar la atención de Alastor y mantenerlo atrapado en la intensidad del momento. Charlie se acercaba y se alejaba, manteniendo siempre un toque de misterio y provocación. Alastor, completamente embelesado, no podía apartar los ojos de ella. Sentía cómo la tensión y el deseo crecían con cada segundo, su respiración se volvía más pesada mientras observaba cada elegante movimiento de Charlie. La energía entre ellos se volvía casi tangible, creando una atmósfera cargada de anticipación. Charlie se acercó aún más, su cuerpo moviéndose con una sensualidad que desafiaba la lógica. Su cola acariciaba suavemente el rostro de Alastor antes de deslizarse hacia su cuello, provocando un escalofrío que recorría su columna vertebral. La intensidad de la conexión entre ellos era innegable, y Alastor se sentía completamente a merced del encanto de Charlie. Mientras continuaba su danza, Charlie se inclinó hacia Alastor, sus labios rozando suavemente su oreja mientras susurraba. ¿Te gusta lo que ves, Alastor? Alastor apenas pudo responder, su voz era un susurro ahogado por la emoción. Más de lo que podrías imaginar, Charlie. Charlie sonrió, satisfecha con su respuesta. Se movió aún más cerca, sus manos acariciando suavemente los hombros de Alastor mientras continuaba su baile. La cercanía y la intimidad de sus movimientos creaban una atmósfera de pura pasión. Finalmente, Charlie se detuvo, su cuerpo apenas a centímetros del de Alastor. Su mirada era intensa y llena de deseo. «Esta noche es mía», Alastor murmuró. «Y lo voy a gozar como no puedes imaginar». Charlie disfrutaba el poder que tenía sobre Alastor, el gran demonio de la radio, verdugo de miles de almas. Su sonrisa era traviesa mientras lo guiaba hacia una habitación más privada. Una vez allí, cerró la puerta suavemente y se giró para enfrentar a Alastor, su mirada llena de una confianza inquebrantable. «Siéntate, Alastor», ordenó, su voz firme pero seductora. Alastor obedeció sin cuestionar, sentándose en una silla cercana. Su postura era sumisa, sus ojos fijos en Charlie con una mezcla de deseo y expectación. Charlie se acercó lentamente, su cola moviéndose con elegancia mientras lo rodeaba. Cada paso estaba cargado de intención, cada movimiento diseñado para mantener a Alastor en el borde de su asiento. En eso se le ocurrió una idea. Su sonrisa se amplió, traviesa y decidida. Se acercó a él, sus ojos brillando con una malicia juguetona. «No te muevas, Alastor, y no toques sin mi permiso», dijo con voz autoritaria, su tono dejando claro que no había lugar para la desobediencia. Alastor asintió, su postura reflejando una sumisión completa. Charlie comenzó a dar vueltas alrededor de él, sus movimientos elegantes y seductores. Sus dedos rozaban suavemente su hombro y su cuello, creando una sensación electrizante. Se detuvo detrás de él y se inclinó, acercándose a su cuello. Con un movimiento deliberado, sacó su lengua y lo lamió lentamente, disfrutando del estremecimiento que recorrió el cuerpo de Alastor. Sus manos se deslizaron por debajo del saco de él, explorando su pecho con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus acciones. Charlie desabrochó unos botones del saco y luego de su camisa, dejando expuesta la piel de Alastor. Sus manos acariciaban su pecho, moviéndose con una mezcla de ternura y deseo. «Eres tan fascinante, Alastor», murmuró Charlie, su voz suave y cargada de intención. «Me encanta tenerte así, completamente bajo mi control, creo que me podría acostumbrar a esto». Mientras hablaba, Charlie comenzó a besar desde la clavícula de Alastor, sus labios dejando un rastro de calor y deseo a medida que se movía hacia arriba.
Cada beso era un recordatorio de su poder y de la intensidad de su dominio. La intensidad de los besos de Charlie aumentaba a medida que subía por el cuello de Alastor, sus labios se movían con una mezcla de ternura y ferocidad. Alastor estaba completamente sumergido en la experiencia, su respiración entrecortada mientras se entregaba a las acciones de Charlie. Finalmente, Charlie llegó a la boca de Alastor. Sus labios se encontraron en un beso profundo y apasionado, la energía entre ellos explotando en una mezcla de deseo y dominio. Charlie disfrutaba de cada segundo, saboreando el poder que tenía sobre Alastor y la intensidad de su conexión. Charlie, con una sonrisa traviesa en los labios, se sentó en el regazo de Alastor. Sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y deseo mientras retomaba el beso, esta vez más intenso y apasionado. Alastor, sumergido en la experiencia, intentó agarrarla de la cintura, pero Charlie reaccionó rápidamente. Sin tocar, Alastor, dijo con firmeza, dándole un suave manotazo en las manos. Alastor apartó sus manos de inmediato, su sumisión evidente en su gesto. Charlie, satisfecha con su obediencia, continuó el beso, aumentando la intensidad con cada segundo que pasaba. Sus labios se movían con una ferocidad controlada, explorando cada rincón de la boca de Alastor. Después de unos momentos, Charlie se separó para recuperar el aire, pero su mirada nunca abandonó la de Alastor. Con apenas unos segundos de descanso, volvió a capturar sus labios en un beso aún más profundo. Esta vez, su lengua se deslizó dentro de la boca de Alastor, iniciando una guerra de lenguas cargada de deseo. Mientras sus bocas se entrelazaban en una danza apasionada, Charlie comenzó a rozar sus partes contra Alastor, la fricción aumentando lentamente. Al principio, los movimientos eran lentos y medidos, pero pronto la velocidad comenzó a incrementar, intensificando la sensación para ambos. Pequeños gemidos escapaban de sus labios, pero el beso los acallaba, creando una atmósfera de puro deseo y entrega. La intensidad del momento los llevó al límite, y finalmente, Charlie se separó del beso nuevamente, ambos jadeando por aire. La pausa fue breve, ya que Charlie, sin perder un instante, volvió a capturar los labios de Alastor en un beso apasionado, continuando con la guerra de lenguas y la creciente fricción entre ellos. Charlie, completamente sumida en la intensidad del momento, continuaba su beso apasionado con Alastor, sus labios moviéndose con una mezcla de deseo y control. La fricción entre ellos aumentaba, los movimientos de Charlie se volvían más rápidos y urgentes, intensificando las sensaciones para ambos. Los pequeños gemidos de Alastor se mezclaban con los de Charlie, sus sonidos de placer amortiguados por el beso. La atmósfera estaba cargada de electricidad, cada toque y cada movimiento alimentando el fuego entre ellos. Charlie se separó del beso brevemente, sus respiraciones entrecortadas llenando el espacio entre ellos. Su mirada se encontró con la de Alastor, y en esos ojos vio la rendición total y la adoración absoluta. ¿Te gusta esto, Al? Preguntó Charlie con voz ronca, sus ojos brillando con malicia y deseo. Sí, Charlie, susurró Alastor, su voz apenas un susurro lleno de necesidad. Me encanta. Charlie sonrió, su satisfacción evidente mientras volvía a capturar sus labios en un beso aún más profundo y ardiente. Sus movimientos continuaron aumentando en velocidad y urgencia, la fricción entre sus cuerpos creando una ola de placer que amenazaba con desbordarlos. Mientras el beso se profundizaba, Charlie se movía con una confianza dominante, disfrutando de cada segundo de control que tenía sobre Alastor. Su lengua exploraba la boca de él con una pasión feroz, y sus caderas se movían con una precisión calculada, buscando maximizar el placer. La intensidad de sus gemidos aumentaba, y el beso se volvía más caótico, cada uno tratando de tomar más del otro. La conexión entre ellos era innegable, y cada momento compartido solo servía para profundizar ese vínculo. Finalmente, Charlie se separó del beso, sus respiraciones entrecortadas llenando el silencio. Sus ojos nunca dejaron los de Alastor mientras hablaba.
Eres mío esta noche, Alastor, y también en un futuro. Después de esto no te voy a dejar ir. Con esas palabras, Charlie volvió a capturar sus labios en un beso ardiente, continuando con su dominio y asegurándose de que cada segundo fuera una mezcla de placer y sumisión. La noche prometía ser inolvidable, llena de momentos de intensa pasión y control absoluto, con Charlie disfrutando cada segundo de su poder sobre Alastor. Al poco tiempo Charlie sintió la evidente erección de Alastor por la fricción, notó que también estaba un poco mojada. Se dio cuenta de que ya había sido suficiente, por hoy. Decidió que era momento de poner fin a la situación antes de que se saliera de control. Con suavidad, se apartó de Alastor y comenzó a arreglar su ropa y cabello. Alastor la observó, todavía inmerso en el trance causado por sus feromonas. Charlie, con una sonrisa tranquila, tomó su mano y lo guió hacia afuera, hacia un patio tranquilo. Una vez allí, Charlie cerró los ojos y se concentró en suprimir su forma demoníaca y las feromonas. Poco a poco, sintió cómo los cuernos y la cola desaparecían, y la intensidad de su presencia se disipaba. Cuando abrió los ojos, Alastor estaba parpadeando, saliendo del trance en el que había estado. ¿Qué hacemos aquí, Charlie?, preguntó Alastor, su voz volviendo a su tono habitual. Charlie le sonrió, un poco avergonzada. Salimos a tomar aire. El baile estuvo muy intenso, y lo demás también, dijo en voz baja, su mirada esquiva. ¿Qué dijiste?, preguntó Alastor, arqueando una ceja. Nada importante. Creo que es mejor que nos vayamos, respondió Charlie rápidamente, intentando cambiar el tema. Alastor, aún un poco confundido, asintió. Está bien, Charlie. Si eso es lo que quieres. Mientras caminaban de regreso al hotel, Charlie comenzó a comportarse de manera juguetona y caprichosa, como una niña pequeña. Se colgó del brazo de Alastor y con una voz dulce y casi infantil le dijo: Alastor, ¿me cargarías? Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y travesura. Alastor la miró con una mezcla de diversión y exasperación. Charlie, una cosa es que te cargue porque estás medio dormida o cansada, y otra es por un capricho. Charlie hizo un puchero, sus ojos grandes y brillantes adoptando una expresión de cachorro suplicante. Por favor, Alastor. Solo esta vez, imploró, su voz suave y suplicante. Alastor suspiró, sabiendo que no podría resistirse a esa mirada. Está bien, está bien. Sube, dijo a regañadientes, su tono mostrando una mezcla de resignación y afecto. Charlie dejó escapar un grito de alegría y, con un salto, se subió a la espalda de Alastor. Él la sostuvo firmemente, asegurándose de que estuviera bien acomodada. Gracias, Alastor, dijo Charlie con una sonrisa radiante, apoyando su barbilla en su hombro. Alastor, aunque fingía estar molesto, no pudo evitar sonreír un poco ante la alegría de Charlie. No te acostumbres a esto, Charlie, murmuró mientras comenzaban a caminar de nuevo. Lo prometo, respondió Charlie con una risita, disfrutando del momento. A medida que avanzaban, Charlie se acomodó más en la espalda de Alastor, sus brazos rodeando su cuello. El peso ligero y la cercanía de ella le recordaban lo mucho que le importaba, a pesar de su carácter travieso. ¿Sabes, Alastor, a veces eres un verdadero encanto?, dijo Charlie, su tono mezclando sinceridad y diversión. Alastor resopló, aunque con una sonrisa. ¿Solo a veces, eh? Bueno, quizás más a menudo de lo que admito, respondió Charlie. La noche continuó con ellos así, caminando de regreso al hotel, disfrutando de la compañía del otro. Llegando al hotel, Alastor se detuvo en la entrada y le dijo a Charlie: Charlie, ya llegamos. Baja. Charlie, con una sonrisa traviesa, negó con la cabeza y se aferró más fuerte a él. No, quiero que me lleves a mi cuarto. No, Charlie. No sería apropiado que nos vieran así, dijo Alastor, tratando de razonar con ella. Charlie miró a su alrededor y luego volvió su mirada hacia él. Estoy segura de que todos ya estarán dormidos. Vamos, Alastor, solo esta vez. Alastor suspiró, no muy seguro, pero decidió ceder una vez más.
Entraron al hotel, y para su sorpresa, el vestíbulo estaba completamente vacío. ¿Ves? No hay nadie. Todos estarán en sus habitaciones, dijo Charlie con una sonrisa victoriosa. Alastor asintió y comenzó a caminar hacia las escaleras, subiendo con cuidado mientras Charlie seguía en su espalda. Al llegar a la puerta de la habitación de Charlie, la bajó suavemente. «Aquí estamos, Charlie», dijo, ajustando su abrigo. Charlie se acercó a él, plantando un beso suave casi en la boca, pero justo en la comisura de sus labios. «Gracias, Alastor. Ha sido una noche maravillosa», dijo con una sonrisa sincera. Alastor sonrió de vuelta, aunque un poco sorprendido por el gesto. «Me alegra que la hayas disfrutado, Charlie. Buenas noches». «Buenas noches, Alastor», respondió Charlie, entrando a su habitación. Alastor se quedó allí por un momento, observando cómo Charlie cerraba la puerta tras ella. Había algo en esa noche, algo que hacía que se sintiera diferente, más conectado con Charlie de lo que había estado antes. Con una sonrisa en los labios, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su propia habitación, reflexionando sobre lo que el futuro podría depararles. Mientras tanto, en su habitación, Charlie se dejó caer en la cama, aún sonriendo por la noche que había pasado. Sabía que había algo especial entre ella y Alastor, algo que solo el tiempo revelaría por completo. Pero por ahora, estaba contenta de haber tenido una noche tan increíble, y cerró los ojos, permitiéndose soñar con lo que vendría. Mientras Charlie cerraba la puerta de su habitación, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. El recuerdo del cuerpo de Alastor tan cerca del suyo, sus labios, la sensación de su erección rozando su entrepierna, todo esto le hacía morderse el labio con una mezcla de deseo y frustración. Decidió despejarse de esos pensamientos sucios. Se dirigió al baño, decidida a tomar un baño de agua fría para calmarse. Al abrir la regadera, el sonido del agua corriendo llenó la habitación, proporcionando un alivio instantáneo a sus sentidos. Con determinación, Charlie comenzó a desvestirse. Primero se quitó los zapatos, dejándolos a un lado. Luego, desabrochó su vestido, dejándolo deslizarse por sus hombros y caer al suelo. Su lencería fue la siguiente, dejándola caer con cuidado antes de entrar bajo el chorro de agua fría. El agua fría la golpeó, haciendo que soltara un suspiro de alivio. Se quedó allí, permitiendo que el agua borrara los recuerdos y las sensaciones de la noche. Poco a poco, la intensidad de sus pensamientos comenzó a desvanecerse, y se centró en la sensación del agua sobre su piel, relajándose completamente. Mientras se enjabonaba, Charlie se obligó a pensar en cosas más tranquilas y menos provocadoras. Respiró hondo, disfrutando del momento de paz que el baño le proporcionaba. Sabía que tendría que enfrentar sus sentimientos por Alastor eventualmente, pero por ahora, estaba contenta de simplemente disfrutar de la calma. Finalmente, después de unos minutos bajo el agua fría, Charlie cerró la regadera y salió. Se secó con una toalla suave y se puso un pijama cómodo. Se sentó en el borde de la cama, sintiéndose mucho más tranquila y centrada. Miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad en la distancia. Un sentimiento de desilusión la invadió al pensar que Alastor probablemente no recordaría nada de lo que había pasado esa noche debido a las feromonas. Sin embargo, también se sintió un poco aliviada. Sabía que la principal razón por la que se había atrevido a hacerlo era precisamente porque él no lo recordaría. Si hubiera sabido que Alastor recordaría, nunca habría tenido el valor de actuar de esa manera. Con estos pensamientos en mente, Charlie se metió bajo las sábanas y cerró los ojos. A pesar de la mezcla de emociones, se permitió relajarse, sabiendo que había explorado un lado de sí misma que no conocía. Poco a poco, el cansancio de la noche la envolvió, llevándola a un sueño profundo y reparador. Fin del capítulo.